Estar con un narcisista es como ir en un submarino con tu peor enemigo del punto A al punto B y simplemente uno no puede ponerse a pensar que el otro va a empezar a hacer un agujero, ¿no? Porque ni se te cruza por la cabeza. Por eso es tan difícil de predecir a una persona que va a hacer cosas que no tienen una lógica objetiva. Sí tienen una coherencia interna porque le es funcional a su estrategia de manipulación. Pero uno no lo puede prever desde una estructura neurotípica. Es como querer hacer entrar un cuadrado en un círculo del mismo tamaño. No se puede, hay cuestiones que son estructurales. Entonces, como uno no se lo imagina, no lo puede pensar, no lo puede ver, lo que suele ocurrir es que las situaciones te sorprenden, te golpean y uno se queda totalmente atónito frente a ciertas cosas porque al principio pensás que son errores, porque claramente, ¿cómo lo va a hacer a propósito? Es una locura. Y sí, es una locura, por supuesto, desde ya que es una locura. Y si te lo cuentan, la realidad es que no lo vas a poder creer porque es tanta la distancia entre lo que esa persona te está mostrando y lo que realmente es, que lo que te están diciendo parece de vuelta, una locura, justamente. Entonces, la estrategia del narcisista no es que el submarino se vaya al fondo del océano. No, no es que los dos se mueran. Obvio que no. La estrategia es que vos estés confundido, desesperado, ansioso, disminuido, ¿sí? Tratando de tapar los agujeros que el narcisista genera. Entonces, si estás en ese estado, estás hiperactivado y vas a terminar mal, no vas a estar bien. Porque con el tiempo, sostener ese tipo de situaciones constantemente, lo que van a hacer es que vos estés lejos de tu mejor versión de vos mismo, en un estado deplorable, y te va a costar poner límites y te va a costar irte. Y esto se ve muchísimo con el tema de las deudas que genera el narcisista, ¿no? Porque hay un látigo económico que se juega, por supuesto, y esto se repite muchísimo en la clínica, se ve todo el tiempo. Y como uno no se puede ni siquiera imaginar, no puede pensar que la otra persona va a hacer algo tan pero tan descabellado, y cuando digo algo descabellado puede ser, es inimaginable la cantidad de cosas que pueden llegar a hacer estas personas, ¿sí? Y mientras más antisociales son, hay más timing y más cálculo, ¿sí? Porque acá está la diferencia con el borderline. El border lo que hace es más explosivo, no tiene esa variante de cálculo y de timing. Puede darse una situación en cualquier momento y que lo afecte tanto a él como al otro. Que no es lo mismo que hace el narcisista, que muchas veces hasta calculan en qué momento hacer las cosas para pagar menos el precio y que a vos te destruya más, ¿sí? Y la funcionalidad gira en torno a esta idea de que va a ser dejado, ¿sí? Porque está viviendo en una fantasmática donde se lo va a dejar y donde los otros son malos, ¿sí? Porque no se va a hacer cargo de sus propias bajas. Porque recordemos que vive en una fantasía de grandiosidad el narcisista. Entonces toda su estructura está configurada de una manera que permita no ver, no enfrentarse a su costado más macabro, más vil, ¿sí? Entonces, mientras vos estás tapando agujeros adentro de un submarino con tu copiloto y que lo último que se te ocurre pensar es que esa persona lo está haciendo a propósito,
vos vas a pensar que son errores, equivocaciones de algún tipo, casualidades, cosas que la otra persona no se dio cuenta y no. La realidad es que no. La realidad es que muchas veces en ciertas personas narcisistas, si no en todas, hay en mayor o menor medida este tipo de conductas a timing, con mucho cálculo y que van destinadas a que vos no estés en tu mejor versión para que no te puedas ir y no puedas poner límites. Y porque así se sienten superiores, porque tienen el control, ¿sí? Y si te activan emocionalmente, lo que van a sentir es que, bueno, van a obtener suministro emocional a partir de tus reacciones, ¿sí? Y se van a sentir más que vos porque tienen el control y eso les permite habitar esa fantasía de grandiosidad que tienen, ¿sí? Que es, bueno, algo increíble, pero que existe y que viene a tapar de una manera defensiva un problema de autoestima que viene de la infancia, pero que obviamente no justifica todo lo que el narcisista hace, ¿verdad? Y esto que estamos diciendo es lo que se suele denominar sabotaje narcisista, ¿sí? Sabotaje narcisista psicopatológico, en fin. Algo muy pero muy común en este trastorno y que por supuesto desde ya vos no te lo imaginás que te puede llegar a pasar algo así. Es totalmente incoherente porque inclusive pierde el narcisista, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces lo hace más difícil de detectar. Que como el narcisista también está sufriendo un menoscabo por sus propios actos, pero que vos no te imaginás que lo hace a propósito, eso hace que vos menos vas a sospechar que lo está haciendo a propósito, ¿sí? Y acá una de las preguntas que siempre se hacen es ¿hasta dónde el narcisista tiene conciencia y hasta dónde no tiene conciencia? Y primero que nada es muy difícil de establecerlo porque es relativo al caso por caso, ¿sí? Digamos, nadie te lo puede decir con total certeza si no lo vio, no lo vivió al lado tuyo, no lo pudo analizar. Digo, porque ni siquiera la persona es probable que sepa después si lo que hizo, ¿no? Porque vienen las distorsiones también acá. La persona se defiende de lo que ella misma hace. Por eso la máscara opera tanto para el adentro como para el afuera. Porque el psicópata lo que quiere es vender una imagen de sí al mundo, pero a la vez se esconde de sí mismo creándola. Digo, no es que el psicópata todo el tiempo sabe quién es y que está fingiendo. No, la mayoría del tiempo en este trastorno el narcisista se escapa, se esconde de sí mismo y de la posibilidad de tener que asumir lo que hizo, el daño que causó, ¿sí? Y lo que es como persona, pero que en algún nivel igual sí lo sabe. Pero acá lo central termina siendo deja de preguntarte hasta dónde sabe más, hasta dónde sabe menos, ¿sí? En algún nivel lo saben lo que hacen. Lo que pasa es que después lo van a distorsionar. Y ahí está la cuestión, ¿no? Por eso van a decir que no fue para tanto, o que fue tu culpa, o bueno, en fin. Pueden llegar a decir cualquier cosa, digamos, porque lo que necesitan es fabricar una narrativa que les permita no quedar tan mal parados como para no tener que asumirse. Ese es el punto acá. Y a vos no te sirve quedarte enganchado en eso. Si sabía más, si sabía menos, porque en definitiva siempre, siempre, siempre termina siendo el mismo resultado para vos. Entonces, si no pudiste desarmar ese patrón después de tanto tiempo, si no pudiste hacer que el vínculo funcione y no podés hacer que la persona reconozca, bueno, ya está, digamos, lo diste todo, hiciste todo lo posible y lo más probable es que esa persona después va a vivir en una distorsión de la realidad y de lo que pasó y le va a contar a los demás a partir de la difamación, de esto de lo que vos le hiciste y cómo ella, digamos, va a hablar como si fuese una persona buena que lo dio todo y que es una víctima de gente mala que siempre le toca a ella o a él, ¿sí? Bueno, entonces uno no puede controlar lo que el otro va a decir. Entonces hay que hacer la gimnasia cotidiana de no quedarse enganchado a esas preguntas, porque son lo que justamente te atan al vínculo. Uno no puede parar la cabeza muchas veces, ¿no? Y que es súper entendible, porque justamente, ¿cómo no te vas a quedar rumiando si es tan incomprensible? ¿Sí? Por eso hoy por hoy se habla tanto del tema del narcisismo. ¿Por qué? Porque es algo que existió siempre. Y en la clínica lo que más se ve es cuando viene un paciente y vos le explicás cómo funcionan estos patrones. ¿Por qué? Porque la persona primero lo tiene que entender para poder identificarlo y salir de ese círculo tóxico, ¿no? Y cuando empieza a entender de qué se trata, lo más común es que alguna sesión va a venir y te va a decir algo así como: mi papá era narcisista, mi mamá era narcisista, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que la víctima muy probablemente
está configurada, ¿sí?, desde el vínculo con sus otros primordiales desde la infancia, de una manera que al narcisista actual le fue funcional. Entonces es muy probable que quedó prisionera de un vínculo tóxico porque estaba repitiendo patrones que vienen desde la infancia, ¿sí?, y porque alguno de sus padres fue justamente narcisista. Y esto es lo que mucha gente, cuando lo empieza a entender, ¿sí?, porque se habla a veces de las constelaciones familiares y demás. Yo realmente ahí no me meto porque no conozco bien cómo es, no quiero criticar por criticar tampoco, pero a mí me parece que hay sí cuestiones que vienen de otras generaciones y que tienen un efecto muy concreto en el ahora, ¿sí?, que si uno no puede elaborar esas vivencias, las vas a seguir repitiendo. Y eso, por fuera de la clínica, es muy difícil de trabajar, porque uno necesita a alguien que se meta en tu historia de vida y que haya un proceso de reconstrucción bien activo, con mucho deseo de parte del analista también. No es nada más que la persona tenga ganas, porque esto es un binomio, ¿sí? Acá la persona tiene que querer, porque el analista no puede poner el deseo por sí mismo y por el otro, pero a la vez el analista tiene que poder sostener el dispositivo, ¿sí?, porque si no el dispositivo no funciona, se va a caer y después nos quejamos de que el paciente vino 3 sesiones y dejó, y muchas veces el problema lo tenemos nosotros como terapeutas, ¿sí?